Hola, hoy iniciaremos con los sistemas de medidas angulares. Antes de comenzar, haremos un breve repaso de lo siguiente. Cuando tenemos dos líneas rectas y hacemos un cruce de ellas, se va a formar una abertura. En este caso se tiene un rayo, lado inicial, y si tiene una línea o un lado final. Al abrir esta abertura sobre alrededor de ese vértice, eso es a lo que llamamos ángulo. En este caso, este sería el ángulo C. Esos ángulos se tienen de dos tipos, pueden ser ángulos positivos o pueden ser ángulos negativos. Los ángulos positivos es que ese rayo abre en sentido antihorario, al sentido contrario a las manecillas del reloj. Esos serían los ángulos positivos. Y los ángulos negativos es que abren en sentido horario. ¿Qué quiere decir horario? En el mismo sentido de las manecillas del reloj. Este sería un ángulo negativo y aquí tenemos un ángulo positivo. Para dar más claridad, lo vamos a explicar a través del reloj. Aquí tenemos nuestro reloj, en donde si hacemos lo siguiente, lo giramos en sentido antihorario o en sentido contrario a las manecillas del reloj, ahí estamos teniendo un ángulo positivo. Pero, si lo hacemos en sentido normal, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, ahí se tendría un ángulo negativo. Cabe recordar que estos ángulos no solamente son una porción, se puede tener ángulos mucho más grandes, como por ejemplo un ángulo positivo. Vamos a tener este y se empieza a trazar un ángulo en sentido contrario, lo vamos formando hasta llegar acá, y este sería un ángulo positivo de una vuelta. O en el caso de los ángulos negativos, por ejemplo, lo tenemos acá y lo vamos a formar que vamos en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Podemos formar una vuelta y si queremos podemos hacer dos vueltas, pero en este caso se tiene un ángulo negativo, o sea, menos dos vueltas. Ahora sí, comenzaremos los sistemas de medidas angulares. Se tienen estos tres sistemas: el sexagesimal, el centesimal y el radial, en donde cada uno de ellos tiene diferentes unidades de medida, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el sexagesimal tenemos que un círculo lo partieron en 360 partes iguales, en donde cada uno de estos pedacitos significa que es un grado. Entonces tenemos que en el sistema sexagesimal una vuelta equivale a 360 grados y un grado equivale a 60 minutos, y esos minutos los podemos representar también en segundos. Ahora, esta vuelta en el sexagesimal en el sistema centesimal significa de que equivale a 400 grados, y un grado equivale a 100 minutos, que lo podemos representar así, y un minuto equivale a 100 segundos. Este es el sistema centesimal. Y en el radial, una vuelta equivale a 2 pi radianes. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo lo tenemos representado en estos tres sistemas, unidades diferentes pero representados en el mismo sistema. Este ángulo lo podemos hacer en el sistema
sexagesimal y lo representamos con una S. Este ángulo del sistema centesimal lo representamos con una C. Y este mismo ángulo lo podemos hacer en el sistema radial como una R. Y ahí tenemos los tres sistemas de medidas angulares. Entre estos tres sistemas podemos realizar conversiones que las haremos en un próximo video.